Qué bonito es estar en la presencia de Dios y poder cantarle, estar juntos, alabando su santo nombre. La Biblia dice, de hecho fue Jesús que nos dijo, pues, donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Vamos a cantarle esta canción. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder, pero el Señor ya preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Una vez más, estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder, pero el Señor ya preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Donde quiera que esté, yo le alabo. Como quiera que esté, yo le alabo. Pues su amor me rodea como el mar. Alabaré a Cristo, exaltaré a Cristo, porque Cristo me rescató. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder, pero el Señor ya preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Donde quiera que esté, yo le alabo. Como quiera que esté, yo le alabo. Pues su amor me rodea como el mar. Alabaré a Cristo, exaltaré a Cristo, porque Cristo me rescató. Donde quiera que esté, yo le alabo. Como quiera que esté, yo le alabo. Pues su amor me rodea como el mar. Alabaré a Cristo, exaltaré a Cristo, porque Cristo me rescató. Alabaré a Cristo, exaltaré a Cristo, porque Cristo me rescató. Estamos juntos otra vez para alabar a Dios y para conocer un poco más también de su palabra gloriosa. Pero antes vamos a venir ante su presencia. Lo haremos con acción de gracias y al mismo tiempo trayendo delante de Él todas nuestras peticiones. Oremos. Bendito Señor Jesús, venimos delante de ti en esta hora para poner nuestras vidas en tus manos. Venimos ante ti para alabarte y agradecerte por todo lo que tú has hecho en nosotros. Venimos ante ti ahora para también, Señor, hacerte los ruegos necesarios, Señor, hacerte las súplicas, para exponer ante ti, Señor, nuestras peticiones, que puedas tú auxiliar a los más necesitados, Padre, que pongas tu brazo sanador, que proveas para el que lo necesita, Señor,
no solo de sanidad, sino también para cualquier otra clase de necesidad. Señor Santo, te pedimos que tú puedas obrar en la vida de todos nosotros, que al abrir tu palabra, Señor glorioso, podamos ser instruidos por tu palabra. Señor, muéstranos siempre tu voluntad, háblanos como siempre, Señor, a lo más íntimo de nuestros corazones, y que tu Espíritu Santo nos lleve a doblegar nuestro ser, nuestras vidas enteras en ti, porque tú eres nuestro Señor, eres el todopoderoso Dios y Rey soberano. Trae pues paz para nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Te insto a que saques provecho de la guía devocional, y si tú no usas esta guía, que tomes tus propios apuntes también. Puedes tomar una hoja en tu casa y tu propio lápiz y sacar tus propios apuntes, tus propias observaciones, y tomar nota de los versículos y hacerte también las preguntas que te llevarán a una devoción mayor en tu relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a hablar de un tema que se titula Cambios terribles. ¿Qué son estos cambios terribles? No todos los cambios son buenos. Hay algunas cosas que cambian que no deberían de cambiar. Sin embargo, suceden y estos cambios se convierten en cambios terribles. ¿Pero de qué trata esto? Para ello vamos a ver lo que las Escrituras nos tienen que decir en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos del 22 al 28. Leamos juntos lo que la palabra de Dios nos dice. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La Biblia nos presenta en esta ocasión estos cambios que son terribles, cambios que suceden en la humanidad, cambios que suceden a lo largo de la historia de la humanidad, cambios que suceden también en el plano individual. Cada uno como persona también corre el peligro de caer en esta clase de cambios que son cambios terribles, son cambios que tienen un impacto muy grande en la vida, no solo individual, sino también en la vida de la sociedad y de la cultura en general misma. ¿De qué tratan estos cambios? Bueno, vamos a ver tres aspectos o tres clases de cambios en este tema que hemos titulado Cambios Terribles. El primero dice así: cambiar la gloria de Dios y sustituirle por el hombre. El primer cambio que comete el ser humano como un error gravísimo es el hecho de cambiar la gloria de Dios y sustituirle por cualquier ídolo, pero en general es por el hombre mismo, ya sea por uno mismo como también por otros seres humanos. Pero no solamente también es el hombre, sino pueden ser también gustos del hombre, puede ser también el dinero que tanto ama el hombre, puede ser el placer que tanto ama el hombre. Pero al fin de cuentas, el problema central de la idolatría incluso tiene que ver con hacer a Dios a un lado de nuestras vidas y sustituir a Dios por el hombre mismo. El hombre que comete este error saca a Dios de su vida y él mismo, como ser humano, ocupa ese lugar que le corresponde a Dios. Entonces,
comienza a desear y a buscar cualquier clase de bien que considera supremo, toda clase de bien que se antoja a sus propios sentimientos, a sus propios gustos, a sus propias ambiciones, a sus propios ideales. Por eso es que el primer cambio terrible tiene que ver con cambiar la gloria de Dios con lo que es el hombre mismo. Y de eso nos hablan los versículos que hemos leído, y en especial el versículo 23. Te recuerdo que este versículo nos dice que cambiaron la gloria de Dios. Y luego dice, es una gloria de Dios que es incorruptible. Y esta la cambiaron en semejanza de imagen de hombre que es corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y claro, solemos aplicar versículos como este a la idolatría que manifiestan algunas culturas que encontramos incluso en nuestra América Latina. Idolatría que tiene que ver precisamente con imágenes, pero la verdad es que eso, si bien es cierto, atenta, por supuesto, con la adoración que le debemos de dar solo a nuestro Dios. Hay otra idolatría que resulta todavía más perjudicial, más crítica, y que no necesariamente es practicada por alguna clase de cultura religiosa en nuestros países, y tiene que ver con esta que hemos mencionado en un principio, que tiene que ver con sacar a Dios del centro de la vida, del centro de nuestra existencia, y con colocarnos nosotros mismos. Yo, con mi expectativa, con mis deseos, con mis aspiraciones, con mis ideales, tomar el lugar de Dios es la principal y la peor de todas las idolatrías en las que podemos caer nosotros como seres humanos. Y es algo que se está viendo de una manera muy continua, cada vez es más común. Muchas personas no son religiosas, muchas personas no rinden culto a una imagen de cera, de madera, sin embargo rinden culto a sí mismas. Son personas que se adoran a sí mismas, son personas que se ponen en el lugar que solo le corresponde a Dios, y por lo tanto están cayendo en una práctica de idolatría tan grande, tan terrible como cualquier otra clase de idolatría, solo que es más sutil y no tiene que ver tanto con religión, sino más bien con una devoción a sí mismo. Es una autodevoción donde uno mismo es su propio Dios. Una manera de ilustrar este cambio se presenta con la imagen que tienes frente a ti. La pregunta fundamental es: ¿a quién van a adorar? ¿A quién vamos a adorar nosotros? Esa es la pregunta que está para ti. ¿Vas a adorar al Creador, que es incorruptible, a nuestro Dios, el único y verdadero Dios, el único merecedor de toda adoración? ¿O vas a cambiar entonces al Creador incorruptible por una creación que es corruptible? Como te mencioné antes, esa corrupción corruptible no solamente puede referirse a una especie de imagen de madera, de barro o de cualquier otra, como esas que tradicionalmente se señalaron como prácticas idólatras en otras religiones o en algunas religiones. Aquí se trata de que esa creación corruptible puede ser el mismo ser humano, el mismo hombre. De hecho, como te digo, la cultura suele avanzar y se va volviendo cada vez más materialista, cada vez más secularizada, cada vez más atea. Y en ese sentido, a veces no encontramos indicios de religión en la cultura moderna. Sin embargo, lo que sí encontramos es una autodevoción, donde entonces el hombre es colocado en el centro del pensamiento, de los intereses, de las aspiraciones, y todo consiste en su complacencia, en su satisfacción y en su autorrealización, al margen de lo que Dios pueda decir. Esa es una idolatría también, es una idolatría muy común en nuestros días. El segundo cambio terrible que vemos también en los versículos que hemos leído tiene que ver con cambiar la verdad de Dios y sustituirla por la mentira. Nuestras culturas han ido experimentando una serie de cambios muy radicales en la forma de pensar, en la forma de proceder.
El primer cambio, el de dejar fuera a Dios y sustituirle por el hombre mismo, es un cambio que trae una consecuencia inmediata. Y la consecuencia inmediata es el segundo cambio, que es este que estamos viendo en este segundo aspecto. Al cambiar a Dios, lo siguiente es cambiar la verdad de Dios. Y a esa verdad de Dios, es decir, su voluntad, su palabra, sus principios eternos, que son absolutos, que son eternos, que son duraderos y que tienen autoridad suprema sobre la vida y obra del ser humano, pierde vigor, pierde autoridad, y el hombre prefiere, al colocarse él mismo como centro y dejar fuera a Dios, el hombre prefiere construir su propio discurso, el hombre prefiere formular su propia verdad. Es más, llegamos a un punto en nuestros días donde la verdad, que debería de ser absoluta, que debería de ser objetiva, se ha convertido más bien en una idea relativa, en una idea subjetiva. Por eso es que no es de extrañarnos que en nuestros tiempos encontremos a personas que piensan que ellos tienen la verdad, y probablemente exista otra persona que piense distinto al primero. Sin embargo, esa otra persona también tiene su propia verdad, aun y cuando el contenido de las creencias sean distintas o incluso se contrapongan. Ha llegado este punto a tal grado de llegar a aceptar la posibilidad de que existan más de una verdad, porque la verdad se vuelve relativa. Dado que la verdad en la cultura actual ya no proviene de Dios, en consecuencia, cada persona se formula su propia creencia, su propia convicción. Ya que se separaron de la fuente única, que es Dios, el ser humano saca de su propio corazón, de su propia cabeza, de su propio razonamiento, extrae la verdad, se vuelve él mismo la fuente de su verdad y comienza a difundir sus creencias, comienza a comportarse con sus propios pensamientos. Y esto no es más que lo mismo de lo que la Biblia nos vive advirtiendo, o viene advirtiendo desde hace mucho, que es algo en lo que el ser humano termina cayendo. Si bien es cierto, esto se enseñó desde hace más de 2000 años, porque tenemos un escrito en la carta a los romanos que puede tener ese periodo de tiempo. Sin embargo, es tan relevante, porque a fin de cuentas aborda el problema principal que tiene que ver con la naturaleza del ser humano. Es ese problema que se manifiesta a través de una rebelión en contra de la naturaleza de Dios, una rebelión en contra del reinado de Dios, en contra del señorío de Jesucristo. Y habiendo entonces caído en el primer gran cambio terrorífico de hacer de lado a Dios y cambiarlo por el hombre, el segundo efecto entonces es formular su propia verdad. Cambian la verdad de Dios. Y según este versículo, cualquier cosa que sustituya la verdad de Dios es una mentira. Lo repito, cualquier clase de sustituto que venga a cambiar la verdad de Dios es mentira. Porque la verdad es una sola. No puede haber más de una verdad. Eso va contra toda lógica y contra todo razonamiento. No pueden haber dos verdades con respecto a un mismo asunto. Por ejemplo, en cuanto a la existencia de Dios, que es uno de los argumentos en los que se basan muchas personas para hacer de lado a Dios y para hacer de lado también la verdad de Dios. Muchas personas piensan que Dios no existe. Nosotros, basados en la palabra de Dios, basados en la revelación natural, sobre todo en la revelación especial, la que tenemos en las Sagradas Escrituras, la Biblia, creemos firmemente en la existencia de nuestro Dios. Concebimos que el mundo no puede ser lo que es
sin la existencia del Dios supremo que nosotros conocemos. Ahora, en el pensamiento moderno, cualquiera podría decirnos y afirmar que esa es nuestra verdad, pero que él tiene o ellos tienen su propia verdad. Los ateos creen tener su propia verdad en cuanto a un mismo hecho. Ellos afirman Dios no existe. Nosotros decimos Dios sí existe. Entonces nuestra verdad es que Dios sí existe y la verdad de ellos es que Dios no existe. Es imposible. Una de las dos es verdad y la otra es mentira. Y todos sabemos cuál es la mentira en todo esto. Por lo tanto, cualquier sustituto de la verdad de Dios se constituye abiertamente en una mentira. La manera de mostrarte este gran cambio es con la imagen que te presento ahora mismo. Aquí puedes tú comparar lo que este versículo nos está diciendo. Nos está explicando que el gran cambio que la humanidad ha hecho, un cambio terrible, un cambio lamentable, un cambio que nos está llevando a la mayor manifestación en la vida moral de la humanidad, es este. Han cambiado la verdad de Dios y la han sustituido por la mentira. Y el tercer cambio al que vamos a hacer referencia también en esta ocasión dice así: cambiar la moralidad bíblica y sustituirla por la humanística. Como puedes apreciar, los tres cambios están estrechamente relacionados. Primero, el ser humano saca de su vida a Dios y lo sustituye por sí mismo, por sus deseos, por sus propios razonamientos, por su propia comprensión, por su propia lógica, por sus propios ideales, por sus propias ambiciones, por sus propios deseos, al fin de cuentas, por su propia voluntad. Y habiendo dejado a Dios fuera, cambian la verdad de Dios por la mentira y crean su propio discurso, crean su propio relato, su propio mensaje, crean su propio contenido en cuanto a la vida y en cuanto a cómo vivir la vida. Y la consecuencia es este tercer cambio entonces, cambiar la moralidad, como lo hemos dicho, bíblica, que está basada en la Biblia, y a esta la sustituyen por lo que ya mencionamos, la humanística. Es muy importante aclarar también a qué nos referimos cuando hablamos de humanismo en este contexto, porque además de que fue un movimiento cultural también en su debido momento, aquí, y según el diccionario de la Real Academia, que este es uno de los sentidos que también tiene esta palabra, tiene que ver con el sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios y la predicación de las religiones. Esto no es más que una manifestación del primer cambio y del segundo cambio que ya vimos antes. Al fin de cuentas, entonces, este pensamiento o esta inclinación conlleva el hecho de darle explicaciones a todos los dilemas, a todos los asuntos de la humanidad sin la necesidad de tomar en cuenta a Dios, más bien incluso reconociendo que Él debe estar afuera. Y lo mismo el discurso también de cualquier manifestación religiosa o de cualquier expresión de índole ética bíblicamente hablando. Una manera de ilustrarte esto también es con esta imagen. La humanidad o el hombre ha llevado a cabo este gran cambio. ¿Cuál es ese gran cambio? Ha apartado a la Biblia, las Sagradas Escrituras, y la ha hecho de lado. Y esta entonces ahora queda al margen. Y ahora tenemos en el otro costado lo que es el pensamiento, la cultura, y básicamente es todo lo corruptible del ser humano. El ser humano ahora está viviendo sin ninguna clase de norma, sin ninguna clase de regulación.
El ser humano ahora está experimentando su propio estilo de vida, un estilo de vida que no toma en cuenta a Dios, una forma de vivir donde Él crea sus propias reglas para vivir. No existe en este sistema la moralidad, no existen los valores absolutos, no existe la moralidad bíblica. Cada quien determina lo que es bueno y lo que es malo conforme o según su propio parecer. Este es el impacto final de todos los cambios que el ser humano ha venido llevando a cabo en su propia vida. Y una manera en la que este cambio tercero se manifiesta, o uno de los síntomas, tiene que ver con lo que nos dicen los versículos 26 y 27. El 26, te recuerdo que dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y aquí dice, pues aún sus mujeres, escucha, aquí viene el cambio, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y el siguiente versículo nos dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos contra otros o unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿A qué se refieren estos versículos? Bueno, claramente se refiere a lo que nosotros en nuestros días podemos conocer como lo que son estas parejas que se forman entre personas del mismo sexo. La imagen creo que lo explica mejor que mis palabras. El gran cambio entonces del hombre en su gran idea es cambiar la idea, la constitución de Dios, de la familia o del matrimonio, y lo cambian por lo que estos versículos nos han enseñado o nos han explicado, que es: hombres pueden entablar matrimonio o relación con un hombre y la mujer también con otra mujer. Por supuesto que este tema no es que sea algo nuevo. No vamos a decir que en nuestros días es que esto está aconteciendo. Realmente este tema es un tema muy antiguo, no es un tema que sea nuevo. Pero esto, sobre todo, es el síntoma final de cambiar a Dios y de ponernos nosotros en el lugar de Dios. Es un efecto final de cambiar la verdad de Dios por la mentira. Es un efecto final de cambiar la moralidad bíblica por una moralidad humanista, donde el hombre es el centro y donde Dios no ocupa ningún lugar en la vida, ni pública ni privada del ser humano. El versículo 28 nos habla acerca de lo que Dios ha tenido que hacer también. Dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Fíjate, este es el gravísimo error. El hombre no aprueba tener en cuenta a Dios, no lo toma en cuenta, no lo quiere tomar en cuenta. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto lleva a la idea de que Dios, habiendo visto la decisión del hombre, habiendo visto que el hombre lo cambia a él por sí mismo, habiendo visto que Dios cambia la verdad de Dios por la mentira, habiendo visto que el hombre cambia la moralidad bíblica por la moralidad humanista, entonces esta palabra que dice que Dios los entregó conlleva la idea de que Dios prefirió entregarlos y dejarlos hacia donde sus necios corazones y sus necios razonamientos les están impulsando a llevar. Es como decir, ellos no toman en cuenta a Dios, entonces Dios, respetando el libre albedrío, les deja que la humanidad o que el ser humano siga su propio rumbo, un rumbo que será, por supuesto, siempre un rumbo de autodestrucción, porque la vida sin Dios siempre nos llevará a algo que será negativo para nuestras vidas. Una manera de resumir estos cambios de los que estamos hablando es con estas dos imágenes que te mostraré. La primera, puedes apreciar claramente que
lo que debería de ser en la vida nuestra es esta. Dios debería de estar en el centro de todo, en el centro de cualquier círculo, y después de Dios viene su verdad, y después de Él y de la misma verdad procede la moralidad bíblica, y entonces el hombre gira en torno a Dios y en torno a la verdad de Dios y en torno a la moralidad bíblica. Sin embargo, la realidad es esta. El hombre está ocupando en el centro el lugar de Dios, formulando su propia moralidad y al mismo tiempo expresando su propia verdad, formulando lo que él llama su propia verdad, lo cual es mentira. Y Dios está de último, en algún lugar, pero al fin de cuentas, Dios girando en torno al hombre y no el hombre en torno a Dios. Este es el principal problema que enfrentamos. Ese es el principal problema que enfrenta la humanidad y ese es el principal problema que de manera individual todos nosotros enfrentamos. Por eso es que nosotros debemos perseverar en nuestra fidelidad para con Dios, en nuestra entrega para con Dios, en nuestra adoración para con Dios. Debemos perseverar en tener a Dios en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra existencia. Jamás ocupemos el lugar que solo le corresponde a Dios. Eso sería idolatría. Si nosotros ocupamos el lugar de Dios, es idolatría. Dios debe estar en el centro y nosotros girar en torno a Él. Y recuerda también, no debemos hacer de lado la verdad de Dios. No debemos cambiar la verdad de Dios por nuestras propias creencias. Nuestras creencias más bien deben ser moldeadas por la verdad de Dios. Nuestras creencias deben ser un reflejo de la verdad de Dios. Y al mismo tiempo, nuestra moralidad también debe ser bíblica. Es decir, para determinar lo que es bueno y lo malo, nosotros nos vamos a la Biblia. Y lo que la Biblia diga que es bueno, eso es bueno. Y lo que la Biblia diga que es malo, eso es malo. Eso es tener una moralidad bíblica. Una moralidad humanista sería donde el propio ser humano dice y cree lo que es bueno y lo que es malo, ignorando lo que Dios diga. Te dejo y pongo el resumen para que tú continúes meditando en esos tres cambios que son terribles en la vida del ser humano. Cambiar la gloria de Dios y sustituirle por el hombre, cambiar la verdad de Dios y sustituirla por la mentira, cambiar la moralidad bíblica y sustituirla por la humanística.